La obra Carlos III Cazador es un retrato pictórico perteneciente al género del retrato oficial, cuya finalidad es representar la imagen del monarca y reforzar su autoridad. Se trata de una fuente histórica primaria, ya que fue realizada en la misma época en la que vivió el personaje representado. El autor es Francisco de Goya y Lucientes, uno de los pintores más importantes de la historia del arte español y pintor de cámara de la corte borbónica. El título de la obra es Carlos III Cazador y fue realizada en 1786, durante el reinado de Carlos III. Actualmente la pintura se conserva en el Museo Nacional del Prado. Desde el punto de vista artístico, la obra está realizada mediante la técnica del óleo sobre el lienzo, un soporte habitual en los retratos oficiales de la época por su durabilidad y riqueza cromática. El formato es vertical, centrando la atención en la figura del monarca, que aparece representado de cuerpo entero. En cuanto al color, predominan los tonos oscuros y sobrios del vestuario, como los marrones, negros y grises, que contrastan con los colores más claros del fondo natural. Este contraste permite destacar la figura del rey sobre el paisaje. La luz incide principalmente sobre el rostro y el torso de Carlos III, resaltando sus facciones y dotando de mayor presencia y dignidad. La composición es equilibrada y estable. El rey aparece en posición erguida, ligeramente girado, sosteniendo una escopeta de caza y acompañado de un perro. Elementos que refuerzan la temática cinegética. El fondo demuestra un paisaje natural, lo que aporta profundidad a la escena y rompe con la rigidez de los retratos cortesanos tradicionales. Desde el punto de vista iconográfico, la representación de Carlos III como cazador no es casual. La caza era una actividad asociada a la nobleza y al poder, pero también proyecta una imagen del rey activo, cercano a la naturaleza y alejado del lujo y la ostentación. Goya presenta al monarca de forma realista, sin idealizar una desmesura de sus rasgos físicos, lo que supone una cierta ruptura con el retrato cortesano más rígido del barroco. En cuanto a la contextualización artística, la obra se enmarca en el neoclasicismo, aunque aún conserva rasgos del final del rococó. Goya se encuentra en una etapa de transición dentro de su producción, en la que combina el retrato oficial con una mirada más moderna y personal. Esta obra se integra dentro de su trabajo como pintor de cámara y refleja su progresiva evolución hacia un estilo más libre y expresivo. La obra debe situarse en el contexto del reinado de Carlos III, entre el 1759 y el 1788, uno de los mejores monarcas más representativos del despotismo ilustrado en España. Este modelo político se resume en la idea de todo para el pueblo, pero sin el pueblo, y se caracteriza por la aplicación de reformas destinadas a modernizar el Estado sin cuestionar el poder absoluto del rey. Carlos III impulsó importantes reformas en los hábitos económicos, administrativo y cultural, fomentando el desarrollo urbano, la educación y la ciencia. La pintura refleja esta imagen de monarca ilustrado, racional y moderado, alejado del boato excesivo y más cercano a la idea del rey servidor del Estado. La elección de la caza como tema conecta con los valores de la nobleza, pero también simboliza el control del territorio y del orden natural. Una metáfora del buen gobierno. En este sentido, la obra no solo representa a un individuo, sino que funciona como un instrumento de propaganda política, reforzando la legitimidad y autoridad del monarca en una época de cambios. En conclusión, Carlos III Cazador es una obra de gran relevancia tanto artística como histórica. A través de un retrato aparentemente sencillo, Goya logra transmitir una imagen coherente con los ideales de la Ilustración y del despotismo ilustrado. La pintura destaca por su realismo, su sobriedad y su equilibrio compositivo, marcando una evolución en el retrato oficial español. La trascendencia de la obra radica en su capacidad para reflejar una nueva concepción del poder monárquico,
más racional y menos ceremonial. Además, anticipa la evolución artística de Goya hacia un lenguaje más personal y crítico. Su influencia se proyecta en el desarrollo posterior del retrato moderno, en la manera de representar el poder político desde una perspectiva más humana y realista.